Los andahuaylinos hemos preparado muchas cosas deliciosas para recibirles como arguedas, con todo nuestro amor andahuaylino. Ustedes han podido percibir, pero estuvo más entregado al Perú, eso es muy cierto. Bueno, presentamos a continuación a Jacqueline, más conocida en los amigos peruanos y latinoamericanos como Yaquicha. Antropóloga, etnóloga, va a hacer un testimonio también sobre que ya conoció Arguedas, y con ustedes sus palabras. Fui varias veces a Chaclacayo a visitar después a José María y a Sibila. Vivían por casualidad en la misma zona donde mis padres pasaban días de vacaciones. De niña pasé horas sentada en los pedruscos escuchando hablar del Rímac. José María me hablaba del quechua, de la runa, que les dicen indios, de Huancayo, y yo de los levantamientos indígenas, de muchos años atrás, de la época de Leguía, como el levantamiento de Tojroyo, y también de cuentos y de mitos, como los cuentos de Condenado, de Lunamarca, del compadre Atorcha, que era su amigo, Gilberto Pérez, amigo de José María. José María cantaba, me enseñó huaynos, él marcaba la alegría con huífara, 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 y también jajayas. Cuánta nostalgia en todos estos recuerdos. Tuve mucha suerte de conocer yo también a José María y a los demás, a todos sus amigos, y agradezco la oportunidad que me brindan aquí los andahuaylinos de rendirle homenaje. Más o menos unos 3 años antes de la muerte de José María, en el año 66, el IPE, el Instituto de Estudios Peruanos, publicó un manuscrito quechua, que era una recopilación de leyendas y mitos que a finales del siglo XVI, un fraile dominico extirpador de idolatrías, Francisco de Ávila, había mandado constituir por un tal Tomás, un indio letrado probablemente. Arguedas hizo la traducción del valioso documento al castellano y se publicó con un análisis de Dios, bajo el título de Dioses y Hombres de Huarochirí. El manuscrito no llevaba título, por supuesto, el incipit en el principio decía Runa indio, Nisca, Pachoncuna, Ñaupa, Pacha, etc. Si los indios de la antigüedad hubieran sabido escribir, la vida de ellos no se habría perdido. Años más tarde, o un poco más tarde, Arguedas sacó el título de su último libro, del capítulo 5, cuando Huachaicuri dormía y dos zorros se encuentran, el zorro de arriba y un zorro de abajo, y hablan mientras duerme Huachaicuri. Ese manuscrito ya se había publicado en alemán en el 39 más o menos, por Trimborn. Después Hipólito Galán lo publicó en latín en 1942. En el 60 más o menos Jesús Lara hizo en Argentina publicó partes del manuscrito, y con traducción por supuesto. Y en el 67 en Berlín otra vez en alemán. Después de Arguedas, después de la publicación de Arguedas, salen traducciones en francés y en castellano. Pues si bien es cierto que después de verificar la versión paleográfica se puede evitar algunos errores, debemos subrayar la excelencia de la insuperable traducción de Arguedas, debida al conocimiento íntimo de lo que llamaremos el espíritu quechua. De hecho, su traducción no es un calco o una simple versión al pie de la letra, más bien es una interpretación segura, una creación literaria, podemos decir, así como fue El sueño del Pongo, donde hay mucho de mi propia cosecha, dice Arguedas. Dice que un día César Calvo, mi amigo poeta, le preguntó: José María,
¿qué podríamos hacer tus amigos que te queremos tanto para que tú no te mates? Y la respuesta de Arguedas fue: eviten la llegada de los conquistadores españoles. Dos cualidades caracterizan a José María. Carmen Pinilla bien lo recalcó: honradez y generosidad. Arguedas nunca deja de citar, por ejemplo, y elogiar a sus amigos y colegas, artistas o intelectuales. Así en 1940 llega a publicar trabajos de alumnos del Colegio Mateo Pumacahua de Sicuani, donde era profesor. Publica los trabajos de alumnos. Igualmente cita y agradece a sus amigos indios, comuneros, protectores de su niñez y más tarde informantes a quienes dedica sus obras. Por ejemplo, doña Cayetana, mi madre india de Lucanas, que me protegió con sus lágrimas y ternura cuando yo era un niño huérfano alojado en una casa hostil y ajena. Don Santos Coyocos Catacamara, de la comunidad Umuto, al que dedica El sueño del Pongo, aclarando que él escribe de memoria el relato de un indio de Catca que no había vuelto a ver. Don Felipe Maigua y don Víctor Puza, de los cuales ya les hablé, cuya sangre está en la suya, como le dice a Hugo Blanco. Carmen Tarifa, la famosa Carmen Tarifa, que José María conoció en casa del padre Lira en 44. Celebra la destreza artística maravillosa de Carmen y su repertorio de canciones y cuentos aparentemente inacabable. Encantaba o causaba terror o nos hacía desternillarnos de risa, según él mismo cuenta. De hecho, muchos cuentos y canciones las recogieron también el padre Riera y Arguedas con Carmen Tarifa. Y Luis Gilberto Pérez, el gran intérprete de huaynos, compadre Atocha, que no era indio, aunque cuando canta parece un representante muy típico e igualmente pudo dar, pese a la excelente voz natural y gracia de esta Imasuma, que deforma la canción andina, que hasta hacerla accesible al sentido superficial, frívolo y cotidiano del público de la ciudad. Esta Imasuma que se hizo pasar por una intérprete del folclore quechua. Veo que se me está pasando el tiempo y que me tocará terminar unas palabras en cuanto a la actitud frente a la crisis. En ese momento, Arguedas, retomando el estribillo obsesivo de la tradición de Puquio, de Aili, rabia cuiquichichu, piña cuiquichichu, que quiere decir no rabiar, no rabia. Él insiste en el final del zorro de arriba y de abajo, y dice rabia, no, sin rabia. Reaccionar con serenidad, energía e inteligencia, dijo. Quizás sea esta la digna rabia que manifiestan nuestros vecinos chiapanecos del STLN. Pero eso es otro cuento, quizá. En de mientras, Cachanquipunillá, Riqui, Taytay, José María. ¡Bravo! Un aplauso Wifala, 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 wifalita y wifala.